Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo están? Bien. Ah, qué bueno. Hola, profe. Hola, hola. Hola. Hola, profe. Hola, ¿cómo están? Hola, Bien, profe. gracias. Qué bueno. Perfecto. 12. Y somos 22. Bueno, vamos a esperar un poquito. 12, pero ya estamos más del 50%. ¿Cómo están? Bien, profe, ¿y usted? Pues bien feo, pero aquí estoy. Aquí estamos. Bueno, pues entonces somos 12 ahorita. Bueno, vamos a esperar 2 minutitos a ver si llega alguien más para poder comenzar. Hoy lo que vamos a ver es justamente el método integral para encontrar las constantes cinéticas de las reacciones. ¿Sí? Vamos a ver las expresiones integradas para los diferentes órdenes de reacción. Vamos a retomar un poquito de lo que vimos la clase pasada, nada más para recordar. Vemos las ecuaciones integradas y vamos a resolver algunos ejercicios, si están de acuerdo. Profe, Sí, vamos profe. a retomar lo de que nos dijo la clase pasada, que era más fácil con el logaritmo. Pues si gustan, volvemos a hacer el ejercicio para que lo vean completo. Sí, por favor. Claro que sí, con todo gusto. Y ahorita lo resolvemos completito, si están de acuerdo. Ok. Vale. Ese método es el método de velocidades iniciales, se le llama. Ok. 14. Pues sí, yo creo que ya empezamos, si están de acuerdo. Sí. Sale. Entonces, déjenme compartirles la presentación. Están entrando, permítanme. Ya está. Ok. Entonces, esta es la presentación que estábamos viendo. Lo voy a adelantar. Todo esto de aquí, sabemos que podemos tener una velocidad media con las deltas, ¿sí? Las cuales involucran un valor final y uno inicial, ¿sí? Lo importante es esta ecuación como tal, esta que les estoy señalizando ahorita, esta que les estoy mostrando, ¿sí? Esta es la básica, ¿no? Para cualquier tipo de reacción. Esta es para velocidad media, ¿sí? Pero para velocidad instantánea, que es realmente la correcta, es esta de acá abajo, ¿sí? Es con la derivada, ¿sí? Sabemos que existen, pues, la delta que nos involucra un estado final menos un estado inicial. Esta sería la definición de delta. Mientras que la diferencial es justamente, como aquí lo dice, instantáneo, y esto nos involucra el cambio puntual de la concentración con respecto al tiempo, y esa nos representa en la curva de concentración versus tiempo la recta tangente a esa curva, ¿sí? Es decir, tenemos nuestra curva y en un punto dado, la recta tangente, la pendiente de esa recta tangente no va a ser otra cosa más que
la menos derivada de la concentración con respecto al tiempo, cuando graficamos concentración versus tiempo. ¿Sí? Hermoso. Y se va a ver más fácil aquí. Obtenemos las ¿Sí? rapideces medias y obtenemos la velocidad media, ¿sí? Y la velocidad media no es otra cosa más que las pendientes. En este gráfico se ve perfectamente que estamos hablando de puntos, ¿sí? Y entre estos puntos estamos suponiendo que la velocidad es constante, lo cual sabemos que no es cierto. No es cierto, porque hay una pequeña curvatura. Es por eso que se comete un pequeño error cuando se toman este tipo de rapideces medias, ¿sí? Cuando no tenemos más datos, pues lo que nos convendría hacerlo es así. Y cuando graficamos nosotros la rapidez en el eje Y con respecto a la concentración en el eje X, obtenemos esta acá, que es una constante de proporcionalidad y que no es otra cosa más que la pendiente de esa curva, ¿sí? Estas son rapideces medias. Y en intervalos infinitesimales, es decir, con la derivada, esta pendiente que está aquí, no es otra cosa más que, ustedes saben, aquí estamos viendo cómo cambia la rapidez con respecto a la concentración, ¿sí? Y esta no es otra cosa más que la K, que es la constante de proporcionalidad. Es decir, obedece una ecuación del tipo Y es igual a K por X, ¿sí? Donde K es la pendiente. Esa es la constante de proporcionalidad. ¿Sí? Ahora, en esta que estábamos viendo, la ecuación de velocidad, debido a esa constante de proporcionalidad que tenemos que nos relaciona la rapidez o la velocidad con las concentraciones, tenemos aquí esta que es nuestra constante. ¿Sí? Y el número por el cual tenemos que elevar o afectar estas concentraciones lo denominamos como orden de reacción con respecto a cada uno de los reactivos, es decir, M es el orden con respecto a A, N es el orden con respecto a B. Y la suma de M más N va a ser el orden global, ¿sí? De esa reacción. Ahorita nada más estamos recordando, por eso me estoy yendo un poquito rápido. Si tienen alguna duda o alguna inquietud, por favor, abran su micrófono y pregunten, por amor de Dios. Porque luego sí me da cosa de que en estas clases online hablo así como loquito y no sé si me están oyendo, a lo mejor nada más se conectan y se van por ahí a cenar y me dejan aquí hablando solo, pero bueno. Esto también es Eso muy jamás, importante. profesor. Ok, muchas gracias. Entonces, aquí tenemos esto. Esto es bien, bien, bien importante porque esto nos va a ayudar mucho a encontrar las unidades de nuestra constante. Luego, de repente, no son tan evidentes y tenemos que saber que las constantes, las unidades de la constante siempre serán las unidades que estemos empleando de concentración elevadas a la 1 menos el orden total de la reacción por tiempo a la menos 1. Siempre, 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 siempre. ¿Sale? Que no se les olvide. Y entonces hicimos estos ejercicios donde identificábamos, de acuerdo a la expresión o la ecuación cinética, esta es una ecuación cinética, ¿sí? ¿A qué orden estaba elevada la concentración? En este caso vemos que no aparece la concentración en esta expresión, por lo tanto es de orden 0, ¿sí? Cualquier número elevado a la 0 es 1. Entonces aquí lo está multiplicando por 1. Es independiente de la concentración, las de orden 0. En esta de aquí es de orden 2, porque aquí tenemos un 1 y un 1 que están implícitos ahí. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Y en el Sí. primero, pues es de orden 1, porque aquí está elevada a la 1 la concentración. Ajá, este fue el ejercicio que realizamos. Calcular la constante. Vimos que se puede despejar de la ecuación y ya lo conocemos. ¿Sí? Y podemos calcular una nueva rapidez con respecto a la velocidad. ¿Sí? Ahora, la determinación de la ecuación de velocidad, el método de las velocidades iniciales. Este es en el que tenían algunas dudas. ¿Sí? Entonces, ahora sí vamos a revisarlo completito. Dice aquí,
¿Los órdenes de reacción son independientes del tiempo y de las concentraciones? Sí, definitivamente sí. Y también la constante. La constante es independiente de la concentración, ¿sí? Y del tiempo también, porque es una constante, si no, no sería constante, obviamente. La constante nos va a relacionar cómo cambia la rapidez, ¿sí? Y la concentración, pero siempre permanece constante, es una relación. Entonces, si decimos que los órdenes de reacción son independientes del tiempo y de la concentración, ¿sí? Y de la razón, dígame, ¿nada? Ok. De la razón entre la velocidad inicial de dos mezclas de reacción que difieren de la concentración de un solo reactivo, se extrae el orden de reacción con respecto a ese reactivo. Ahora sí ya queda un poquito más claro. Porque si se los digo así, pues así como que dices, bueno, ¿y cómo, no? Si yo sé que estoy haciendo reaccionar A más B, bueno, pues mantengo a uno con la misma concentración, ¿sí? Planteo un primer experimento y yo sé a qué concentración inicial estoy metiendo mis dos reactivos. Ejecuto un segundo experimento, ¿sí? En el cual voy a cambiar la concentración de uno solo de ellos, ¿sí? Y con respecto a ese experimento voy a obtener el orden de reacción con de esa especie de la cual mantuve yo, ¿sí? Perdón, varía la rapidez. Porque el otro, como permanece constante la concentración, cuando nosotros obtenemos los logaritmos, se hace el cociente, y como permanece igual la concentración, es 1, ese cociente, y por lo tanto todo ese se elimina, ¿sí? Ahora, preparas pares de mezclas variando el reactivo del que se cambia la concentración, ¿sí? Y en el paso 2 determinas la constante de velocidad a partir de los datos de concentración y velocidad inicial de cualquiera de los experimentos anteriores. La constante de velocidad es independiente del tiempo y de las concentraciones, ¿sí? En este ejercicio tenemos A más B, que nos da C más D más E, ¿sí? Por lo general, ¿sí? La expresión cinética siempre va a ser, la rapidez es igual a una constante cinética por la concentración de los reactivos elevados a su orden, ¿sí? Y tanto la constante como los órdenes de reacción son experimentales. No se ha podido hasta ahorita determinar un método teórico para predecirlo. Los físicos ya ven que son muy buenos y sí, pueden ellos predecir el número de colisiones que habrá cuando yo meto n cantidad de moléculas de una especie con n cantidad de moléculas de otra especie. Sin embargo, después de que hacen sus cálculos, resulta ser que ellos pronostican mayores colisiones. Aquí me estoy adelantando un poquito y les voy a platicar de una de las teorías cinéticas que existe. La teoría se llama teoría de colisión y dice que esta especie con esta especie en solución van a chocar, ¿sí? Y cuando chocan, tiene que ser un choque con cierta energía suficiente y con una orientación bien dada para que sea efectivo ese choque, sea inelástico, es decir, para que reaccione y me dé los productos, para que proceda a los productos. Si choca con una orientación adecuada, pero no tiene esa energía suficiente, no se va a llevar a cabo el proceso. Y si choca, pero no tiene la orientación suficiente, tampoco se lleva a cabo el proceso, ¿sí? Entonces, de eso se depende, ¿no? También de la orientación y de la energía suficiente para que reaccione. Esa energía le vamos a nombrar energía de activación. Lo vamos a ver más adelantito. Entonces, aquí tenemos dos experimentos, ¿sí? En el primero, ¿sí? Metemos una concentración de 0.105, en el segundo 0.15, y obtenemos una rapidez inicial. Esto es bien importante, esto de la velocidad inicial, y les voy a platicar por qué. Las velocidades iniciales se consideran que son las mejor tomadas. ¿Y por qué? Miren, aquí voy a rayar un poquito, ¿sí?
y vamos a poner aquí, ¿sí?, una gráfica de concentración contra tiempo. En este punto de aquí, cuando el tiempo es 0, ¿sí? Cuando el tiempo es 0, pues la concentración que yo tengo aquí es la concentración inicial, si están de acuerdo. A partir de ese punto comienza una curva que hace más o menos esto, ¿sí? Esta sería para los reactivos, es decir, va decreciendo su concentración con respecto al tiempo, mientras que los productos van a ser el caso inverso. Al tiempo 0 no hay productos y se van a ir generando. En este punto, aquí, cuando yo trazo, ay, perdón, déjenme quitarla porque está muy fea. Déjenme ver con cuál la quito. No. ¿Cómo la quitaré? No. Bueno, no la puedo borrar. Cuando trazo esta recta pendiente, ¿sí?, a esta curva, la pendiente de esta tangente que estoy poniendo yo aquí, si se dan cuenta es una pendiente negativa. Entonces es menos la derivada de la concentración con respecto al tiempo, ¿sí? Y esto no es otra cosa más que la rapidez o la velocidad, como le quieran llamar, inicial, aquí, al inicio. Fíjense que aquí la pendiente es máxima. Si yo trazo la misma tangente cuando ha avanzado la reacción, fíjense a qué valor tiende. Cuando tenemos una pendiente que es completamente horizontal, decimos que ¿cuánto vale la pendiente completamente horizontal? 0. 0. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, la pendiente es máxima al inicio. ¿Y por qué? Bueno, pues porque tenemos la máxima concentración de reactivos, y es por eso que se favorece la reacción, y más aún, todavía no tenemos productos que interfieran con nuestra reacción. Imagínense cómo están las moléculas en solución. Cuando está solamente los reactivos, tienen mayor oportunidad de encontrarse y de colisionar y de generar productos. Conforme avanza la reacción, ya por este punto, digamos, ya tenemos productos que interfieren justamente con los choques con los que se encuentren tanto A como B. ¿Sí queda claro? Sí. Perfecto. Déjenme borrar esto. ¿Sí? Y ahora sí. Entonces, ya lo tenemos aquí. En el primer experimento, ¿sí?, tenemos estas concentraciones. En el segundo experimento, modificamos la concentración del segundo, ¿sí? Lo que les decía, la ecuación de rapidez es esta que está aquí arriba. Entonces, poniéndola en términos logarítmicos, ¿sí?, lo vamos a sacar el logaritmo a todo esto. Entonces, el logaritmo de la velocidad va a ser igual al logaritmo de la constante. Como es un producto, va un signo más, baja el término exponencial, m, por el logaritmo de la concentración. Le voy a llamar A, si están de acuerdo, A y B. ¿Sí? A este le voy a llamar A. Perdón. Y este le voy a llamar B. ¿Sí? Entonces la concentración de A, hasta aquí voy, y también como siguen productos, sigue más N por el logaritmo de la concentración de B. Esto lo voy a tener para el experimento 1 y para el experimento 2 es exactamente lo mismo. Es decir, esta es la velocidad 1, la constante es como tal, la concentración en 1 y la concentración de B en 1. ¿Sí? Para el experimento 2 voy a tener también logaritmo de la velocidad 2, va a ser igual al logaritmo de K más M, logaritmo de CA 2 más N, logaritmo de CB2. Ahora, yo voy a restar 1 de 2, ¿sí? Voy a hacer 2 menos 1. ¿Puedo hacerlo al contrario? Claro que sí, no hay ningún problema. El resultado les va a dar exactamente el mismo.
Perdón. Pero entonces, Una si yo negra. digo que es logaritmo de la B2 menos logaritmo de la B1, Ya. sabemos que esto lo podemos poner perfectamente como logaritmo de B2 sobre B1, por leyes de los logaritmos, va a ser igual al logaritmo de K sobre K, pero es una constante, así que es la misma, más M logaritmo de CA2 sobre CA1 más N logaritmo de CB2 sobre CB1, ¿sí? Como yo dije que este iba a ser A, fíjense sus concentraciones aquí, ¿cómo son? Iguales. Entonces, ¿Cuáles? CA2 entre CA1, eso se convierte en la unidad, y logaritmo de 1 es 0. Y todo este término desaparece, si están de acuerdo. Logaritmo natural de K, este es 1, y logaritmo de 1 es 0, y también todo este término desaparece. Por lo tanto, lo único que nos queda y que sobrevive es logaritmo de B2 sobre B1 va a ser igual a N por el logaritmo de CB2 sobre CB1. Sustituyendo los valores, como tienen el mismo exponente de las velocidades, que es 10 a la menos 5, lo voy a omitir, y entonces me queda que es el logaritmo de 7.12 sobre 1.78 va a ser igual al logaritmo de 0.3 entre 0.15. ¿Sí? Pero aquí me faltó. Eso por N, ¿no, profesor? N, exactamente. Aquí está ya la N. Esto es por N. Y entonces, esto ya es un dato numérico que yo puedo evaluar. Este es otro dato numérico que yo puedo evaluar. Y despejando la N, nos quedó que era la 2. ¿Sí están de acuerdo? Tengo verduras. ¿Ya quedó claro? Ya, profe, ya la Sí, entendí bien. profesor. Gracias. Perfecto. Voy a borrar esto. Ok. Yo soy de las niñas que van con... Y regreso con un bolito. Ay. Sí. Ay. Déjenme ver. Ahí está. Ahora sí. No veo. Es así. Es que no veo. Aquí está ya la ecuación. Profesor, ¿podría silenciar todos Por los supuesto micrófonos? que sí. Gracias. Listo, cerrado el audio. Por favor, enciéndanlo cuando quieran hablar. ¿Sale? Entonces, Gracias. este método también, fíjense, mañosamente se puede ver directamente ya el orden de reacción. Permítanme un segundo. Permítanme. Ya está. Ajá, ok. Entonces, manteniendo constante la concentración de A, ¿sí? Yo puedo obtener el orden de del otro reactivo. Y en el siguiente experimento, ¿sí? Yo lo que hago es mantengo constante del que ya tengo mi orden y varío el anterior, ¿sí? Y obtengo el orden de reacción para mi otro reactivo, ¿sí? Ya lo tengo. Entonces ya sé que M es 1 y N es 2. El orden global de esta reacción va a ser 3, ¿están de acuerdo? Sí. Ahora, más importante aún, fíjense, se puede analizar directamente de aquí qué orden va a tener. Porque fíjense, en el primero, del par 1 y 2, ¿qué está pasando con la concentración del oxalato? Se está duplicando, ¿sí están de acuerdo? Sí. 2. Si el orden fuera 1, se tendría que duplicar la rapidez, ¿están de acuerdo? Sí. Pero no es cierto, no está duplicada. No. Entonces, lo que está haciendo es 2
a la 2. 2 a la 2 es 4. 4. Ahora, multipliquen 1.78 por 4. Da el siguiente valor, 7.12. Ah, ¿ya vieron? Ahora, en esta que estoy yo aquí, ¿sí? De aquí para acá, porque aquí la partimos a la mitad de esta concentración, ¿sí están de acuerdo? Entonces, Sí. más nos convendría analizar de aquí para acá. Es decir, Profe, ¿podría volver a repetir eso? sí, como no, con gusto. Gracias. Mire, fíjese, vamos a analizar aquí el caso 1, 2, ¿sí? En este yo mantengo la concentración, entonces voy a ver cómo depende la rapidez con la concentración. Yo estoy duplicando la concentración de mi reactivo, ¿sí? ¿Sí está de acuerdo? Si este orden fuera 1, lo único que ocurriría con la rapidez es que se duplicaría, ¿sí está de acuerdo? En lugar de ser 1.78 tendría que ser 3.56, pero no, se va al doble, casi, casi. Entonces lo que está ocurriendo es que yo duplico la concentración y se está afectando por un orden 2. ¿Sí está de acuerdo? Sí. Y 2 por 2 son 4. Ahora, 4 por 1.78 nos da la rapidez. Y sí, entonces sí corresponde a que el orden que yo ando buscando es 2. Ahora, fíjese aquí, para que le quede más claro. En esta tengo 0.0525. En esta se mantiene constante. Y de aquí yo la duplico. ¿Sí está de acuerdo? Entonces, ¿qué espero yo que pase con la rapidez? Se duplica. Por lo tanto, yo duplico la concentración, lo ruego por 1 y es 2. ¿Sí? Estoy duplicando la concentración y el orden es 1. ¿Sí lo ven? Sí. Ahora sí. Simplemente así de pura vista podemos hacerlo, pero tenemos que analizar porque muchas veces los órdenes son fraccionales y entonces no es tan directa el cálculo. Tendremos que hacer por base de logaritmos, se me hace más fácil y más rápido y más directo. ¿Sale? Sí, gracias, profe. Gracias a usted. Entonces, ahora, el valor de la constante específica cinética de rapidez, cuando yo ya tengo los órdenes de reacción, tengo la velocidad y tengo las concentraciones, lo único que me resta es despejar. Y de aquí yo la despejo y me queda que la rapidez entre las concentraciones elevadas a su orden de reacción. ¿Sí? Lo puedo hacer con el experimento 1, con el experimento 2 o con el experimento 3. Cualquiera de los tres me tiene que dar exactamente el mismo valor de K porque es una constante. Si me diera diferente, entonces estoy mal y ando fallo. ¿Sí? Me tiene que dar exactamente el mismo valor. Y el valor de la constante es de 7.5. Aquí nos dice 7.5 por 10 a la menos 3. Ahora, las unidades. Fíjense aquí, ya nos dieron las unidades. ¿Las podemos hacer analíticamente? Por supuesto que sí. El orden total quedamos que era 3. ¿Sí está de acuerdo? Este está elevado a la 1 y este está al cuadrado. Por lo tanto, aquí me quedan moles, bueno, molaridad, al cubo. ¿Sí está de acuerdo? Voy a ponerlo aquí. En el numerador me queda moles sobre minuto. Y en el denominador me quedan moles al cubo. Y le voy a poner el 1 para poder hacer la leycilla del sándwich. Extremos por extremos, medios por medios. Como ya no me ocupo aquí, lo voy a poner acá. Extremos por extremos me queda mol sobre mol cúbico por minuto. Entonces, este de aquí se va con uno de acá y el resultado sería 1 sobre mol cuadrado por minuto. ¿Sí? Es que esta cosa está tan sensible. Me quedan 40 minutos. ¿Sí? Mol cuadrado por minuto. ¿Sí están de acuerdo? Es decir, moles a la menos 2, minutos a la menos 1. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Sí. O también pueden hacerlo con la que habíamos visto, que era la concentración, que es la molaridad,
elevada a la 1 menos el orden total que es 3 por tiempo a la menos 1. Entonces, 1 menos 3. 1 menos 3. Menos 2. Menos 2 Menos 2. minutos a la menos 1. ¿Ya vieron que les da directo? Sí. Cualquiera de los dos se puede emplear. El chiste es que lo sepamos hacer y que no se nos vayan las cabras. ¿Va? Ok. Sí. De acuerdo. Ok, entonces ahora sí ya entramos al tema de hoy. Este fue un pequeño repaso de lo que vimos la clase anterior. En este caso vamos a ver las ecuaciones concentración-tiempo, ¿sí? Las ecuaciones concentración-tiempo nos dice que a partir de la ecuación de velocidad, que ya nosotros sabemos plantear, es posible establecer cómo cambia con el tiempo las concentraciones de los reactivos. Las ecuaciones concentración-tiempo se llaman también ecuaciones de velocidad integradas, porque justamente vamos a integrar las expresiones de rapidez, ¿sí? Y las vamos a poner en función del tiempo, ¿sí? Resulta de la integración justamente de esa ecuación de rapidez. Por ejemplo, ¿sí? Esta es la más simple, ¿no? La velocidad es igual a la constante por la concentración de A a la M, ¿sí? Pero sabemos justamente que la velocidad no es otra cosa más que menos la diferencial de la concentración de A con respecto al tiempo, y esto es igual a la constante por la concentración a la M. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Sí. Ahora, lo que nosotros requerimos es ver cómo varía la concentración en función del tiempo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues integramos entonces. Vamos a ver el primer caso. Para reacciones de orden cero, es decir, que no aparece la concentración, tenemos y vamos a hacer uso de una ecuación muy simple. A que nos da productos. Punto. Es un solo reactivo que nos da productos. Y sí hay ese tipo de reacciones. Por ejemplo, vimos la del peróxido, ¿no? El peróxido descompone directamente para darnos nuestros productos. En este caso vamos a hacer uso de esta reacción, una reacción hipotética es A, que nos da productos, es monodireccional, no es bidireccional, es monodireccional, ¿sí? Y su expresión de rapidez va a quedar como que la rapidez es igual a la constante, porque es de orden cero, no involucra la concentración. Pero sabemos que la velocidad es la variación de la concentración con respecto al tiempo y lleva su signo negativo porque justamente lleva una pendiente negativa. Nos lo da naturalmente la gráfica. Y esta es igual a la K. De aquí, lo que hacemos es separar términos. Si se dan cuenta, esta es una ecuación diferencial de variables separables muy fácil de resolver. Entonces nos queda la diferencial de A va a ser igual a menos K por dt. Este signo lo vamos a pasar para acá. ¿Podemos hacerlo? Perfectamente, no hay ningún problema. Estamos afectando a ambos miembros por menos 1 y solamente lo pasamos al otro miembro. Integramos y utilizamos nuestros términos de integración desde CA0 hasta CA, a la concentración que nos da, de la integral de la diferencial de A va a ser igual a menos K. Como es una constante, sale de la integral y vamos a integrar de T desde T0 hasta T. Esto ¿cómo nos queda? Bueno, pues la integral definida, evaluamos diferencial de A, entonces nos queda A al tiempo T menos CA0, ¿sí están de acuerdo? Son los extremos, va a ser igual a menos K por T menos 0. Por lo tanto, esta es la ecuación integrada para orden 0, para cinética de orden 0. Esta apúntenla, por favor, porque vamos a hacer una tablita donde vamos a colocar todas nuestras ecuaciones integradas de orden 0, 1, 2. Aquí nada más en la presentación viene hasta 2, pero igual integramos hasta 3, aunque ya no es muy necesario, pero bueno. Entonces, esta ecuación, ¿sí? Si se dan cuenta, no es otra cosa más que la ecuación de una línea recta, donde Y es igual a B, que es la ordenada al origen, menos M, X. ¿Sí están de acuerdo? Y entonces, Sí. si yo hago un gráfico y realizo un gráfico de la concentración en función del tiempo, lo que voy a obtener es justamente una recta de este tipo, donde el intersecto, perdón, al origen, ¿sí? Con la abscisa, me va a dar directamente la concentración inicial. Ese es un punto. ¿Sí están de acuerdo? Y es un punto fijo que no cambia. Entonces, el valor absoluto de la pendiente
de esta recta será mi constante específica cinética de rapidez. ¿Sí lo ven? ¿Puede volver a repetir eso, profe? Por fin. Por supuesto que sí. Les platico entonces. Esta es una ecuación de una recta y es y es igual a b menos m por x, donde x va a ser el tiempo y y va a ser la concentración. Yo tengo mis datos de concentración contra tiempo, que son mis datos cinéticos, y entonces los grafico, ¿sí? En mi eje y voy a poner la concentración de A, y en mi eje X voy a poner el tiempo. Lo que yo voy a obtener con mis datos experimentales va a ser una recta. Una recta donde la intersección, me intersecto al origen, o a Y, me va a dar automáticamente la concentración inicial, es este punto. ¿Sí lo ve? Y la pendiente, es decir, esta de aquí, esta pendiente no es otra cosa más que el valor absoluto. El de la pendiente es K. Y aquí está menos K porque es una pendiente negativa, si está de acuerdo. Sí. Esto es una ecuación integrada para orden 0. ¿Sí? Sí. Ahora, vamos para primer orden. Me quedan 3 minutitos. ¿Qué podemos hacer? Ay, apenas están entrando. Qué barbaridad, miren nada más. Me quedan 3 minutitos. Y sí necesitamos terminar esto y hacer algunos ejercicios. Pero necesitamos primero ver esto. Pues yo creo que hoy vamos a tener un poquito menos de receso. Ya ven que les estoy dando 20 minutitos entre sesión y sesión. Yo creo que ahorita nomás les voy a dar 10, si están de acuerdo. Sí. ¿Sí? Para poderles seguir y que no se nos vaya la onda. Vamos a ver cómo queda, porque esta está muy buena. Para primer orden. Antes que nada, sí se acuerdan de las reglas de la integrada, ¿no? De la integral. ¿Las reglas de qué, perdón, La profe? integración. Ah, sí. ¿Sí? La integral de x diferencial de x, ¿cómo es? X a la n menos 1 A la n menos 1 sobre entre n menos 1. n menos 1. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Sí. Este es lo normal, más c, ¿no? Pero nos estamos chutando el c. No estamos poniendo la constante de integración, pero bueno. Ok. Entonces, para orden 1, volvemos a nuestra ecuación simple que tenemos que A, que nos da productos, y su expresión de rapidez nos va a quedar como la velocidad es igual a la constante por la concentración del reactivo, elevado a la 1. Ese es de orden 1, ¿sí están de acuerdo? Ok. Pero sabemos que la velocidad no es otra cosa más que menos la diferencial de la concentración con respecto al tiempo, ¿sí? Igual, es una ecuación diferencial de variables separables que reordenando, lo que vamos a hacer es vamos a pasar esta para acá. No es otra cosa acá más que nos queda que menos la diferencial de la concentración de A con respecto a la concentración de A. ¿Sí está de acuerdo? Profe, en integral no es n más 1. ¿Es n más 1? Sí, Sí, ¿no? perdón. Sí, tiene usted toda la razón. Sí, eso es más Sí, uno. es la integral. Sí, perdón. Sí, ya con razón Para sabía yo. derivada. Sabía yo que se me andaba yendo la onda. No, es n más 1. ¿Sí está de acuerdo? Sí. Ahora, en este caso en particular, me queda menos de un minuto. ¿Saben qué? Yo creo que aquí la vamos a dejar para poderle continuar con esta, para que quede bien claro. ¿Nos volvemos a conectar? Sí, nos volvemos a conectar en 10 minutos. Ok. Entonces, son las 6:40 exactamente, ¿sí? Nos conectamos a las 6:50 exactamente, ¿sale? Sí, profe. Muchas gracias, ahorita nos vemos. Bye, profe. Bye. Bye.